Bueno, esperé que estaba viniendo la última chica que no se terminó de unir. Bueno, entonces, ¿se entendió? Bueno, vamos a resumir un poquito lo que veníamos leyendo acá, o sea, vamos a tener acá. Bienes normales inferiores, cuando la curva de renta-consumo tiene pendiente positiva, la cantidad demandada aumenta con la renta, ¿sí? Y eso también lo que nos va, lo que podemos ir avanzando un poquito, si bien no lo vimos del todo, es que para esta situación de una curva de Engel con pendiente positiva, o sea, esta relación directa entre cantidad demandada que aumenta con la renta, vamos a ver que después, más adelante, la elasticidad renta la elasticidad renta de la demanda de ese bien va a ser una elasticidad positiva, después lo vamos a averiguar. Entonces, los bienes se denominan normales cuando los consumidores desean comprar una cantidad mayor de ellos cuando aumenta su renta, ¿sí? Como les había comentado, la mayoría de los bienes que nosotros tenemos alrededor son bienes normales, ¿no? Eh, tienden a tener, o sea, cuando aumenta mi ingreso, tiendo a consumir más o a comprar más de ellos, digamos. Cuando la Profe, cantidad... Sí, ¿qué pasa? entonces si graficaras la recta, la curva de Engels de un bien normal y un bien inferior, ¿serían como perpendiculares o no? Serían, Bien. una tendría pendiente positiva y la otra tendría pendiente negativa. De hecho, en algunos manuales, de un minutito, te muestran esto, ¿ves? Te hacen una curva de Engel, digamos, de esta manera, o sea, esta sería la parte positiva, perdón. Claro, porque ahora es una recta. Claro, sí, sí, Porque, sí. Dame un minutito que quiero dibujar, que no puedo. Ahí está, ahí está. O sea, tenés esto, pendiente positiva, me salió horrible, pero bueno, pendiente positiva, la curva de Engel para un bien normal, y para un bien inferior sería así, para un bien inferior. Acá la renta y acá las cantidades, ¿sí? Acá la renta y acá las cantidades, ¿sí? En algunos manuales, ¿sí? Esta es la relación. En algunos manuales te la dibujan de esta manera, que sería, bueno, esta sería la parte positiva y esta sería la parte negativa. Pero generalmente, digamos, perdón, generalmente, hoy, generalmente, generalmente yo lo dibujo así, o sea, pendiente positiva, bien normal, pendiente negativa, bien inferior, que te muestra justamente esto, ¿no? Cómo son las relaciones entre la renta y la cantidad demandada de ese bien, ¿sí? Los bienes, o sea, el ejemplo del bien inferior se entendió, y los bienes normales serían, no sé cuál. Eh, por ejemplo, eh, galletita Oreo, no sé, algo así. sí, mira, estaba pensando en algo un poco más, por ejemplo, todos somos fanáticos de mirar películas y series, ¿o no? Entonces, ¿quién no quiere tener todas las plataformas? Yo quiero tener todas las plataformas para... o no, o sea, vieron que está, tenés, ¿cómo se llama? Bueno, Netflix, no sé, a ver, Paramount, Claro, si tenés menos de ingreso, le mandás Cuevana. esa, claro, ¿ven? O sea, aumenta mi ingreso, yo quiero tener todas. Entonces, a medida que ¿se entiende? Mi nena quiere tener todas. ¿Entienden lo que les digo? O sea, eh, ese sería un bien normal. Cuanto más aumenta mi ingreso, yo quisiera tener, digamos, todas las plataformas de streaming posibles, ¿no? Eh, bueno, ese sería un ejemplo por saliendo un poco de lo que es siempre alimentos, ¿sí? Están dentro de los bienes normales, digamos, eh, hay una categoría especial, que después vamos a verlo, vamos a hablar un poquito más, o sea, son aquellos que guardan una relación positiva entre renta y consumo, pero excesiva, que sería los bienes de lujo, ¿sí? Por ejemplo, el clásico ejemplo de los bienes de lujo vendría a ser los perfumes importados de buena calidad, o sea, ¿no? Un Christian Dior, no sé, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, que
digamos, también tienen esta relación, pero se los denomina de lujo porque la elasticidad es mayor a 1, pero después lo vamos a ver, ¿sí? Por ahora quedémonos solamente en los bienes normales y los bienes inferiores. Y dentro de los bienes inferiores, ya les voy a ir avisando, para más adelante cuando lo veamos, dentro de los bienes inferiores vamos a tener un bien también vamos a mencionar un bien en especial que se llama el bien Giffen, con doble F, bien Giffen. Vamos a ver que los bienes Giffen son bienes inferiores. En realidad, el bien Giffen es como un poco, de hecho algunos profesores de la facultad, con los cuales yo hablé, como que dicen, bueno, no, es como que tienen un poco, tienen más cuestionamientos, digamos, que otra parte de la teoría microeconomía, porque algunos dicen que no existe. En realidad el bien Giffen se identifica en la época de hambruna de Irlanda, donde escaseaban los alimentos, ¿sí? Escaseaban, no recuerdo con exactitud del siglo, pero bueno, siglos atrás, escaseaban los alimentos y lo único que predominaba en el consumo que se podía tener eran las papas, ¿sí? Entonces, las papas representaban una parte muy importante del presupuesto de los irlandeses en esa época, o sea, eran clave. Entonces, por más que mm, era un bien inferior, las papas, por más que el ingreso de los individuos aumentaba, ellos seguían consumiendo mucha papa, ¿sí? O sea, incluso si el precio de la papa aumentaba, ellos seguían consumiendo, o sea, siempre iban a adquirir papas porque era el único, era una situación particular, ¿no? Un bien escaso, y entonces lo que hacían era consumir papa. Ese es el caso del bien Giffen, tiene dos características claves que no, leyendo varios manuales lo van a tener, pero bueno, ya se los anticipo yo. El bien Giffen entonces va a tener dos características. Una que es un bien inferior, que eso lo leen en todos los manuales, pero no todos los manuales te dicen que la característica principal para hacer un bien Giffen es que tiene que ocupar una parte muy grande del presupuesto, ¿sí? Después lo vamos a retomar el tema. Pero bueno, eso es otra aclaración más que pueden ponerla en el cuaderno. Entonces, espera, estábamos acá. Bueno, entonces estábamos volviendo a leer un poco lo que teníamos resumido acá. Los bienes se denominan normales, los consumidores deben comprar una cantidad mayor de ellos cuando aumenta la renta. Cuando la cantidad demandada disminuye con el aumento de la renta, la elasticidad recta de la demanda es negativa, que eso lo vamos a ver más adelante, y se define un bien inferior. Pero ya pueden saber que cuando los bienes son normales, es una relación directa entre estas dos variables, ingreso y cantidad, y la elasticidad es positiva, ya sin entrar en muchos detalles, ya lo pueden, digamos, registrar en la mente, y cuando tenemos un bien inferior, la relación entre la cantidad demandada y la renta es negativa, y ya vamos a ver que su elasticidad va a ser negativa, ¿sí? O sea que la elasticidad la van a asociar a la pendiente de la curva de Engel, digamos. El bien inferior es aquel, es aquel en el que el consumo disminuye cuando aumenta la renta, y puse el ejemplo de la carne picada común. Y acá les escribí que dice que existe un bien particular dentro de los bienes inferiores que se llama bien Giffen, ya los comenté, ¿no? Que es un bien inferior y ocupa una parte muy importante del presupuesto de los consumidores, los bienes Giffen, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito para lo que habíamos visto, ¿qué pasa con la curva de Engel? Las curvas de renta-consumo pueden utilizarse para construir las curvas de Engel, que es lo que acabamos de ver, que relacionan eso, ¿qué cosa? La cantidad del bien y la renta, ¿sí? Manteniendo constante las preferencias y los precios de los bienes, ¿sí? Entonces la curva de Engel indica qué cantidad del bien X comprará el consumidor en los diferentes niveles de la renta, manteniendo todo lo demás constante, ¿ok? Es lo que dice acá. Entonces, la curva dependiente positiva de Engel se aplica para todos los bienes normales, y las partes aquellos bienes que sean negativas es un bien inferior. ¿Sí? Bueno, esto es todo teoría que, bueno, o sea, la podemos comprender a partir de que hicimos el lagrangiano y vemos cómo se obtenían los puntos óptimos, porque si no lo hubiésemos hecho, no entenderíamos esta parte teórica.
¿sí? Ahora, Profe, sí. yo entendí casi todo menos la curva de demanda del consumidor. Eso no lo entendí. ¿Para Dale, qué se utiliza? esta. La curva de demanda del individuo, esta. Sí, 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 la que Bueno, está en el medio de la curva. claro, ahora vamos a ver, bueno, me diste pie para lo que vamos a ver ahora, que esta es la curva de demanda de un individuo, ¿sí? Entonces la sumatoria de la curva de demanda de todos los individuos de alimentos nos va a dar la curva de demanda de todo el mercado de alimentos, ¿sí? Llegó alguien tarde. ¿Está? Entonces, esta curva de demanda te dice, bueno, esta te muestra la relación clásica de precio y cantidad de alimentos, ¿sí? Que a medida que se encarece el precio de un bien, la gente no lo va a querer comprar y va a disminuir su cantidad demandada. Esto es clásico. Pero esto no da pie para, o sea, es un alfiler, digamos, o sea, este individuo es uno de todos los individuos que consumen, por ejemplo, podemos hacer la curva de demanda de iPhones, ¿no? De un individuo, no sé, y después vamos a tener la curva de demanda del mercado de iPhones, ¿entendés? ¿Sí? O sea, nos da pie para lo que vamos a ver ahora. Pero ¿vos entendés cómo se obtiene? ¿Esa es tu pregunta? No, no. No, más por lo de arriba. O sea, la forma en que se relaciona con la curva de precio de consumo, lo que no entiendo. Ah, Porque es como que está la curva de precio de consumo y de ahí sale la curva de demanda. claro, sí, 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 la curva de precio-consumo te permite conocer la curva de demanda del individuo. Sí, 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 es así. ¿Por qué? Porque vos estás relacionando en la curva de precio-consumo solamente dos variables, las variaciones del precio de uno de los bienes con las cantidades óptimas que te surgen a partir de las variaciones del precio. Acordate que en las variaciones del precio, la variación del precio de uno de los bienes va a hacer que la recta presupuestaria rote, ¿sí? ¿Te acordás? Va cambiando la pendiente. Y a medida que va pasando eso, vas a tener diferentes rectas presupuestarias, ¿sí? A medida que tengas diferentes precios en este caso, de alimentos, vas a tener distintas rectas presupuestarias que van a ir rotando. Entonces, para cada recta presupuestaria vas a tener un punto de tangencia donde te va a indicar un punto óptimo tanto de vestidos como de alimentos, pero como vos estás viendo solamente la variación del precio de alimentos, solo te va a interesar la cantidad óptima de alimentos. Entonces, eso es lo que vos o sea, vas a identificar esa curva de precio-consumo que te va a permitir también hacer esta información, o sea, volcar esa información en esta tabla. Tenés solamente en cuenta el precio y la cantidad de alimento, porque es lo único que ves. Lo único que va a variar va a ser el precio del alimento y por lo tanto la cantidad óptima de alimento. Entonces, esa información de este bien que te da dos variables, precio y cantidad, la vas a volcar a la curva de demanda del individuo. O sea, podés construir, la palabra correcta sería, vos podés construir con esta información la curva de demanda del individuo. No sé si te pude contestar. Sí, yo me confundí porque ahí dice vestidos y eso no había entendido. Ah, Pero ahí está. ok, ok. Sí, sí, porque justamente es lo que yo te remarqué al comienzo y por eso también hice participar un poco en la clase, porque esto siempre suele suceder. Si no estás por ahí con, digamos, si te perdés de algún detalle, después cuando lo ves como ahora, decís, pero ¿por qué? Acá dice vestido, porque en este gráfico nosotros solamente vemos la recta presupuestaria y los puntos óptimos que surgen a partir de diferentes precios. Pero en el gráfico tenés, en los ejes, tenemos vestido y alimentos, porque te acordás que la recta presupuestaria se trazaba dentro de un eje, claro, de las cantidades de los dos bienes, ¿te acordás? Pero ¿qué pasa? De este tipo de gráfico resumís esta información y por eso ves que en este gráfico yo marqué, sí, en el eje, que acá tenés precio y acá tenés alimentos. Acá no, o sea, vos tu análisis nace de un gráfico donde en los ejes tenés las cantidades de ambos bienes. Obtenés una información de otra variable más, que es el precio del alimento, y te concentrás en la cantidad de uno de esos bienes, ¿sí? Justamente en la cantidad de qué bien, en la cantidad del bien donde se modifica el precio. Entonces,
varía el precio de uno de los bienes y mirás las cantidades que se modifican de ese bien. ¿De qué bien? Del que se modificó el precio, ¿sí? Entonces ahí sí volcás esta información de las variaciones del precio y de las cantidades en este eje donde pones precio y cantidad y trazás y unís los puntos. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto. Ahora es un poquito más claro. Bárbaro. Bueno, yo voy a dejar de compartir este PowerPoint, o PDF, mejor dicho, está, o sea, está disponible ahí en el campus, ¿sí? A los chicos delegados ahora se las pasa, pero está en el campus, así que yo no lo modifiqué y queda igual como está. Se llama curva de demanda del individuo y curva de Engel, _resumen PDF, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir.